Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien. Al parecer Brian May es una persona que está sufriendo mucho esta cuarentena, como gran parte de nosotros, pero en su caso, al estar acostumbrado al movimiento y ser una persona hiperactiva, se nota que esto le está sentando muy pero muy mal. A Brian le hemos visto que en su afán de sacarle la vuelta a la situación, quiso hacer algunos trabajillos en casa como la jardinería y le fue mal. La consecuencia de esto fue que se desgarró un músculo del del glúteo, y los doctores le aconsejaron reposo total. Es decir que ya no solo debía sufrir la agonía de estar encerrado por el coronavirus, sino que debía estar mayormente recluido en la habitación o en la cama de su casa, hasta que su nalguita se recuperara. Y últimamente por redes sociales, Brian ha dicho que ya se sentía mejor, que había retomado poco a poco a tomar la guitarra y a hacer algunos movimientos, pero su semblante era fatal, con una barbita y bigote crecidos y descuidados. La verdad, Brian parecía un vagabundo, tan vagabundo como en el videoclip de la canción A Kind of Magic de Queen. Y hace unos días Brian escribía por redes sociales lo siguiente: mi primer paseo por el parque desde que todo comenzó. Dios mío, el aire se siente bien, el cielo es azul, el sol es claro, brillante y cálido, y la brisa es fresca. Una nube blanca y esponjosa se desliza sobre mi cabeza, pero aún dependo de las muletas para desplazarme. Siempre hay un inconveniente. Bueno, con suerte no por mucho tiempo, he pasado por estos rasguños muchas veces antes. Te hacen más fuerte, ¿no es así? Si es que no te matan. Bueno, no estoy planeando irme todavía, hay mucho rock por ahí, aislados. Escribí a Brian diciendo que la foto se la había tomado un amigo, quien además le compró un helado. Pero hace poco, las noticias y el mismo Brian May nos informaron de que el guitarrista había sufrido un ataque al corazón. En casa, Brian había sentido un extraño dolor en el pecho durante 40 minutos y a las finales tuvieron que llevarle al hospital de emergencia, donde los médicos descubrieron que tenía 3 arterias bloqueadas, para luego, y con la aprobación del músico, colocarle 3 stents, que son 3 tubos pequeños de malla o de metal expansibles en las arterias coronarias para prevenir que se cierren de nuevo. Los médicos le propusieron 2 opciones a Brian May: o hacerle una cirugía a corazón abierto o ponerle los stents, y el guitarrista eligió este último. Y después el mismo Brian confesó que estuvo cerca de la muerte sin saberlo, y que todo esto se generó luego de su desgarre al glúteo, producto de un nervio ciático comprimido que le producía un dolor tan fuerte como si alguien estuviera punzándole la espalda con un destornillador. Al parecer, este desgarre en su nalguita trajo como consecuencia este otro problema a las arterias coronarias obstruidas. ¿Y cómo puede ser? Pues posiblemente su corazón estaba trabajando más de lo normal bombeando la sangre y se saturó. O quizás Brian abusó de los medicamentos contra el dolor y por eso su corazón se resintió. Pero muy aparte de estas teorías, Brian nos dijo que una vez que le pusieron los stents y regresó a casa, se sintió como si nada hubiera pasado, agradeciéndole a los médicos desde el fondo de su corazón, una frase bastante irónica, por su bravura y talento. Algunos periodistas le tomaron fotos mientras salía del hospital con sus muletas, pues Brian aún se está recuperando del desgarre de de glúteo, pero sonriendo. Brian siente que su corazón ahora está más fuerte y animó a las personas mayores de 60 años a hacerse un angiograma, un examen de diagnóstico por imagen para estudiar los vasos sanguíneos y ver si todo está en orden. Asimismo, el guitarrista dijo que siempre se consideró un tipo saludable, ya que muy a menudo andaba en bicicleta y se mantenía en forma, por no hablar de su apoyo a la comida vegetariana y o vegana. Pero al parecer, y a pesar de esto, nadie está libre de no tener problemas de salud. Por eso dijo que deberíamos cuidarnos al entrar a los años otoñales. Y por supuesto, y para no preocupar a sus fans, Brian escribió por redes sociales lo siguiente: Share Heart Attack, ¿eh? Bueno, creo que siempre me preocupé un poco por el título de ese álbum. Me preguntaba si podría molestar a algunas personas que realmente habían tenido ataques cardíacos. De hecho, estoy bastante aliviado ahora que estoy en ese club y no me molesta en absoluto. Cuídense, amigos. Y ¿por qué esos discos en mi columna se comprimieron tanto? Bueno, creo que 50 años corriendo con una correa sobre mi hombro izquierdo, sosteniendo una pesada guitarra, podría tener algo que ver con eso. Pero probablemente valió la pena, escribió Mr. Rulitos. Y junto a lo que escribió también publicó un pequeño video explicando todo lo que les dije. Y casi al final Mr. Rulitos exclamó: ahora estoy bien, aquí estoy listo para rockear.
No es necesario entrar en pánico. Dios les bendiga a todos, dijo Brian al final de su último videíto casero. Y como verán, cuineros y cuineras, no solo Brian May sufrió un share heart attack, sino que nosotros también de una u otra manera lo sufrimos junto a él. Ha sido un susto, un gran susto, producto de su problema de nalguitis aguda. Pero lo importante es que Brian ya se encuentra mejor, fuera de peligro, todavía necesita reposar su nalguita rebelde, pero podríamos decir que su corazón ahora está bien. Gracias por ver el video y ahora ustedes me dirán qué es lo que sintieron al enterarse de esta noticia de Mr. Peluca. Como lo dije, seguramente esta cuarentena a Brian no le ha sentado para nada bien. Parece que en su caso es más saludable y seguro estar afuera haciendo conciertos, luchando por los animales, dando entrevistas, hablando de astronomía, tomando fotos estereoscópicas y demás, que estar en casa arreglando el jardín. Cuídate mucho, Brian, y no vemos la hora de que termine este encierro. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.